¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Alma Taller Artesanías. Para aquellos que no me conocen, soy Alejandra Puente y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo uso el mini torno para realizar el corte de vajilla a la mitad. Ustedes saben que esto se utiliza mucho para los trabajos de pica 7, en el cual agarramos un jarrito, un cuenquito o lo que sea para hacer nuestro diseño de flores. Obviamente esto se puede realizar en forma artesanal. La forma artesanal, para el que no la conozca, consiste en agarrar nuestra taza y una pinza de rueditas. Vamos a colocar la pinza de rueditas lo más cerquita posible del asa y con fuerza vamos a presionar y se va a cortar la taza. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las veces la taza no sale mal. Ven como en este caso que se cortó totalmente mal. No son dos partes iguales. Esto es muy común que nos pase. ¿Por qué? Por un montón de cosas. Porque la taza está viejita, tiene alguna pequeña fisura, porque tiene una forma especial que es rara. Generalmente una taza nueva puede llegar a dar un corte en dos mitades perfectas. Por ahí habrán visto en algún video que se logra, pero la mayoría de las veces, si nosotros queremos reciclar una taza que ya ha sido usada, lo más probable es que no podamos realizar bien el corte. En este caso, la parte más linda, que sería la que tenía el asa de la tacita, fue la que me quedó peor cortada, por lo tanto no la voy a poder emplear. Esta podría llegar a recortarla y utilizar media de esta tacita, pero la otra mitad ya me quedó inutilizada. Entonces, en estos casos yo recomiendo el uso del mini torno. También lo recomiendo cuando nosotros tenemos algún material que tiene algún valor afectivo. Por ejemplo, es la taza que me trae recuerdos de mi mamá o de mi abuelita y que se cayó, se rompió un pedacito y quiero utilizarla para lograr un lindo trabajo y que me traiga ese recuerdo a la mente cada vez que la vea. Entonces, en estos casos, el mini torno es la herramienta ideal para evitar que la pieza se nos rompa. También vamos a poder utilizar el mini torno para seleccionar alguna parte que nos interese de alguna taza, algún diseño. Con la técnica de mini torno también vamos a poder utilizarla y recortar ese pedacito, ese diseño que me interesa para algún tipo de trabajo. Entonces ahora los dejo con el video para ver cómo hacemos este tipo de cortes. Antes de mostrarles cómo se realiza el corte del material, les quiero mostrar una clasificación que yo hago de los distintos tipos de vajilla que uno puede encontrar en el mercado, que son la porcelana, la loza y la cerámica. Esta es una clasificación personal porque las tres tienen diferencias a la hora de trabajar. El trabajo va a ser igual, pero la dureza con la cual nos vamos a encontrar a la hora de trabajar va a variar. Vamos a empezar con la porcelana. La porcelana de las tres es la más dura, la que tiene paredes más finitas, pero a pesar de ser más finitas, a la hora de cortar va a tener mayor resistencia. ¿Por qué la porcelana es tan dura? Porque la temperatura de cocción de la porcelana es muy alta y eso hace que sea muy dura. La de la loza va a ser un poco más baja y la del cerámico todavía más baja aún. Eso es lo que va a hacer que la dificultad vaya disminuyendo desde una taza de porcelana a una taza de cerámica. Normalmente no vamos a romper una taza de porcelana y si conseguimos alguna taza de porcelana económica, bueno, podríamos llegar a utilizarla, pero las tazas estas se utilizan como cuando pasó acá, que se rompió y bueno, vamos a darle una nueva oportunidad para no desperdiciarla porque es una hermosa taza.
En segundo lugar tenemos las tazas de loza. Las tazas de loza son las típicas tazas que encontramos en bares y en restaurantes. Por lo general son blancas, algunas pueden llegar a traer o en los platos o en las tazas algún detalle de color, pero por lo general vienen en blanco. La dureza es intermedia entre las de porcelana y las de cerámico. Lo que tienen de bueno es que normalmente no suelen agrietarse como se agrietan las de cerámica. Y como ya les dije, la dureza es intermedia, o sea, nos va a costar menos que la de porcelana, pero más que la de cerámica. Y por último, las tazas de cerámica, las más comunes hoy en día, las más económicas hoy en día, tienen las paredes mucho más gruesas, son mucho más blanditas y, como ven, suelen sufrir muchos agrietamientos. O sea, cuando uno no usa una taza nueva para hacer estos trabajos, lo más probable es que se puedan romper porque han sufrido fisuras y las debilita mucho. Así que a pesar de ser más blanditas y más económicas, muchas veces se nos pueden llegar a romper cuando queremos cortarlas a la mitad. Vamos a hablar ahora de la herramienta que necesitamos para realizar nuestro trabajo de corte de vajillas. Y una de las preguntas más frecuentes que yo recibo es ¿qué mini torno tengo que comprar para trabajar en mosaico? Mi respuesta es muy sencilla. Cualquier mini torno sirve para trabajar en mosaico. Como ustedes van a ver en el mercado, los precios de los mini tornos son muy variables, hay desde muy económicos hasta muy caros y depende esto de tres factores. Uno, de la calidad, obviamente, del mini torno. Mayor precio, mayor calidad. Otro, de la potencia que tenga nuestro mini torno. Cuanto más potencia, van a ser más caros. Pero en el caso del trabajo en mosaico, no nos importa tanto la potencia porque nunca vamos a trabajar a la máxima potencia. Siempre es aconsejable trabajar a potencias moderadas. Y el tercer punto es el número de accesorios que vienen junto con el mini torno. El número de accesorios puede ser desde muy chiquito hasta enorme, 150, 200, 300 accesorios, y obviamente eso va a encarecer el costo del mini torno. Lo que tenemos que saber es que para trabajar en mosaico no sirve cualquier accesorio, así que la mayoría de estos accesorios que vienen en los kits que compramos no nos van a ser útil para nuestro trabajo. Entonces conviene comprar un mini torno con menos cantidad de accesorios y después ir adquiriendo los accesorios que son aquellos específicos para trabajar en mosaico. En este caso, en el corte de vajilla, lo que vamos a necesitar es un disco diamantado. Estos discos diamantados, discos de corte, vienen en kit de 4 o 5 discos diamantados y es importante que estén bien filosos para que el corte sea lo más neto posible. Lo vamos a poder colocar en el extremo del mini torno. Podemos trabajar con el mini torno en mano, que a mí me gusta mucho trabajar, pero en este caso lo tengo colocado en el extremo del eje flexible y bueno, ya está listo para realizar nuestro trabajo. Recuerden que cuando usan el eje flexible, nuestro mini torno no puede estar encima de la mesa, sino que tiene que estar colgado para que el eje funcione correctamente. Bueno, acá tengo la taza que yo voy a realizar mi corte. Es una taza de cerámica de color que yo conseguí económica porque tenía unas cachaduras. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver cuál es la zona de mi taza que está en mejores condiciones para realizar el corte que yo quiero hacer hacia la mitad. Así que yo decidí que voy a utilizarla de este lado y lo primero que tengo que hacer es marcarla. Fíjense, acá arriba yo más o menos marqué la mitad, hice 2 rayitas con marcador indeleble negro y esa mitad la traspasé hacia la parte inferior de mi taza. Acá todavía no está marcada. Esto nos va a servir de guía. Acá tengo la otra marquita en la parte superior y en la parte inferior. Y yo ahora voy a terminar de realizar la marca en mi taza
para poder cortar lo más prolijamente posible a la hora de utilizar mi mini torno. Vamos a empezar a hacer el corte de nuestra vajilla. El primer punto que tengo que realizar es hacer toda una marca desgastando el esmalte de nuestra vajilla con el mini torno. Esto lo que va a hacer es servirnos de guía porque se puede patinar y entonces al patinarse vamos a rayar la vajilla. Entonces, primero con mucha precaución, muy despacito, vamos a ir marcando todo a lo largo de la vajilla. Siempre la pregunta es ¿a qué potencia le voy a dar para hacer esto? Bueno, lo vamos a probar. Mi mini torno tiene potencia 2, 4, 6, 8, 10. Yo la tengo en potencia 4. Y la potencia va a depender de cuando yo empiece a cortar. Si veo que se nos frena la punta de nuestro mini torno, entonces le doy un poquito más de potencia para poder trabajar. Si veo que la potencia me da para hacer bien la línea sin que se frene, la dejo en esa potencia. Depende del mini torno, en mi caso tiene niveles de potencia. Hay otros mini tornos que tienen una ruedita que de a poquito uno puede ir aumentando o bajando la potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encender mi mini torno y voy a ir haciendo estas marquitas. Siempre apoyada para que para que sea más preciso, y voy a ir haciendo como pequeños marquitas acá. No necesita que sea muy profunda porque lo que yo necesito es marcar, porque después cuando ya esté marcada es más fácil hacer el corte total. Entonces voy a hacer pequeñas marquitas. Avanzando de a poquito. Esta es una taza de cerámica. Se corta bastante fácilmente. Como ven, si es una taza de porcelana, está marcado, es el más difícil de realizar, porque es mucho más dura. Bueno, como ven, yo ahora apenas la marqué, voy a hacer todo este trabajo alrededor de mi taza. Bueno, como verán, ya tengo toda la taza marcada alrededor, por donde hice mi línea. Lo que voy a ir ahora es profundizando esa línea para llegar a la parte interior de la taza. Hay personas que empiezan por una punta y van profundizando, pero a mí me gusta realizarlo de a partes, o sea, hacer una parte, llegar al fondo, hacer una parte, llegar al fondo, hacer una parte, llegar al fondo, y después ir uniendo esas partes que me quedaron. De esa forma evito que se pueda rajar de mala manera la taza, sobre todo si es una taza viejita que está cuarteada y que puede llegar a tener alguna lesión en su estructura. Entonces voy a prender el mini torno y vamos a ir profundizando. Fíjense que ahora es muy fácil porque tengo la marca previa hecha. Voy a ir profundizando. Ven que yo lo hago en distintos lugares, de a poquito. Ven que cuando se frena el mini torno podría darme un poquito más de potencia, pero la verdad a mí no me gusta. Lo dejo así y fíjense, ya se hizo del lado interno el agujerito. De esta misma forma voy a ir haciendo agujeritos a lo largo de toda la estructura de mi taza. Bueno, como podemos ver, ya tengo todo cortado hacia la parte interna alrededor de mi taza. Lo único que me falta ahora es irlos uniendo.
Cuando los vaya uniendo va a haber un momento en que sola se me va a partir en dos la taza, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Los lugares más difíciles de cortar son estas partes inferiores porque son un poco más gruesas. Entonces acá me va a llevar más trabajo realizar el corte. Entonces voy a seguir y van a ver que en algún momento se va a cortar sola mi taza. Ven que se va deslizando, voy uniendo esos pequeños lugarcitos que no se habían cortado del todo. Vamos a seguir para este lado, ven que acá no está bien cortada la parte inferior. Esto me va a costar un poquito más porque es bastante más grueso que el resto de la taza. Ven que no llego al final fácilmente. Bueno, en cualquier momento se rompe. Algunos me preguntarán si no mojo la taza. ¡Ay, se partió! Bueno, vamos a apagar el mini torno. Le estaba comentando que algunos me preguntarán si no mojo la taza. Podría mojarse la taza. Yo en estas tazas de cerámica no las suelo mojar, las suelo dejar así. Sí en las de porcelana porque la ruedita de corte toma mucha temperatura. Entonces en las de porcelana se calienta mucho porque es muy dura. Entonces suelo colocarle un poquitito de agua con un pincel a medida que voy cortando. Pero no en las tazas de cerámica. Por último les voy a mostrar otra cosa que podemos hacer de la misma forma con nuestra vajilla, que es extraer una parte de una imagen que tenga, por ejemplo, este platito. Si yo quisiera extraer esta imagen central, bueno, la marco y de la misma forma que hice con el corte de la taza voy a hacer pequeños cortes todo alrededor hasta poder hacer una línea continua y después ir profundizando hasta que me quede la imagen separada. Les muestro de otro plato en donde hice ese trabajo. Saqué todo el borde y acá les muestro otra posibilidad que es de una taza. Esta taza se había roto y yo pude rescatar los personajes de los Beatles para hacer un proyecto que ya tengo en mente. Siempre de la misma forma, haciendo una marca y ir profundizando para lograr separarla del resto de la taza. Llegamos al final, espero que les haya sido útil la información. Vieron que es una forma muy práctica de lograr cortar vajilla sin que se nos desperdicie ninguna parte de nuestra taza o nuestro cuenquito. Una cosa que no les había mostrado es que es muy útil para este tipo de floreritos o recipientes donde es imposible con la pinza de rueditas muchas veces cortarlo. Acá les muestro otro que ya fue cortado a la mitad utilizando o empleando esta técnica. Si les gustó el video, los invito a suscribirse a mi canal. Cada tanto estoy subiendo nuevos videos con distintas técnicas de mosaico. A continuación también están todas mis redes sociales para que puedan mandarme algún mensajito de cualquier duda que quieran consultarme. Los veo en un próximo video y que tengan un lindo día.